Hagamos un ejercicio de imaginación. Imagínate que eres un atleta olímpico, pero no de los recientes Juegos de Tokio, sino de los Juegos que hacían en la Grecia antigua, en el 400 a.C. Estás en el santuario de Olimpia, compites desnudo, has triunfado contra tu oponente en la competencia de lucha. Tu victoria le ha dado gloria eterna a tu ciudad y a ti mismo. Por eso te dan una corona de laurel, que te reconoce como campeón. Pero tu victoria no sirve solo para demostrar tus habilidades deportivas, estás honrando a los dioses. Por eso ahora te diriges al enorme templo que domina la ciudad, uno de los más magníficos del mundo. Vas a ofrecerle tributo al rey de los dioses, Zeus, señor de los rayos. Entras al templo y ves al dios en persona, sentado en su trono, vestido con oro y con la victoria en su mano. Eres un privilegiado porque estás presenciando una de las visiones más magníficas de la antigüedad. Esta era la estatua de Zeus de Olimpia, una de las 7 maravillas del mundo antiguo. El Zeus en el banco del río Alfeo, según el famoso listado de maravillas hecho por Antípatro de Sidón en el año 100 a.C. Una escultura cuya fama ha trascendido los siglos, a pesar de haber sido destruida hace siglos también. Podría decirse incluso que esta es una de las obras de arte más influyentes de toda la historia, siendo fundamental en la construcción de las iconografías de representación del poder y la relación que esto tiene con la religión y la cultura. A continuación, en Viajeros en el Tiempo, hablaremos de la historia de la estatua de Zeus de Olimpia, una de las 7 maravillas del mundo. Parte 1. Contexto. Como con toda obra artística, para poder entender esta maravilla hay que ubicarla dentro de las dinámicas políticas, sociales y culturales en que fue construida. Empecemos hablando un poco de la organización política de la antigua Grecia. En esas épocas Grecia estaba lejos de ser un estado unificado. Por el contrario, estaba conformada por múltiples ciudades-estado o polis, que controlaban pequeños territorios. Una de esas polis era Elis o Élide, ubicada en el noreste de la península del Peloponeso. Aunque no es tan famosa como Atenas, Esparta o Corinto, esta ciudad y la región que dominaba era descrita como una de las más populosas y magníficas del mundo griego. Elis es importante en esta historia ya que controlaba el santuario de Olimpia, en donde se ubicaba la estatua. Un santuario en la antigua Grecia era una especie de ciudad sagrada, no creada para ser habitada, sino para agrupar templos dedicados a un culto en particular. Olimpia estaba en las orillas del también sagrado río Alfeo, y era el santuario dedicado a Zeus Olímpicos, el rey de los dioses griegos, quien según la mitología reinaba desde el monte Olimpo, de ahí el nombre. Zeus era el arquetipo del padre celestial, poderoso y masculino, es decir, el modelo de hombre ideal dentro de la patriarcal sociedad griega. Por eso es que su culto era de los más importantes en la antigüedad y de allí la importancia del santuario de Olimpia. Según las tradiciones, el culto a Zeus había sido iniciado en Elis y de allí extendido a toda Grecia. Tener dentro de su territorio el santuario del dios griego más importante le daba un enorme poder simbólico a los elidanos, sobre todo con la existencia de los famosos Juegos Olímpicos que se realizaban allí en honor al dios, con participación de varias otras polis griegas. Para poder alardear ante estas otras polis era necesario para ellos tener los templos más esplendorosos de toda Grecia. Bajo esta lógica, los elidanos ordenaron la construcción en las primeras décadas del siglo V a.C. de un enorme y magnífico templo dedicado a Zeus. Esto tenía también una importancia política, ya que se ha especulado que el templo fue comisionado para celebrar el cinecismo de Elis en el 471 a.C., es decir, la constitución de la región en una polis o ciudad-estado. Tener el templo más imponente de Grecia, dedicado al dios más importante, servía como un instrumento de disuasión para agentes externos que quisieran interferir en los asuntos de la polis de Elis,
la cual quería mostrarse como protegida directamente por Zeus. El templo, construido por el arquitecto Libón, contaba con una estructura de piedra caliza local, columnas de estilo dórico y esculturas de mármol de Paros, con frisos y relieves que representaban los 12 trabajos de Heracles, la guerra de los centauros y los lapitas, así como actividades atléticas en referencia a los Juegos Olímpicos. Este fue terminado hacia el año 456 a.C. e inmediatamente fue declarado como uno de los más magníficos de Grecia. Pero pronto le apareció competencia a este templo. Algunos años después fue terminado el templo de Atenea Partenos en Atenas, llamado hoy coloquialmente el Partenón. Este estaba construido en mármol pentélico y decorado con finas esculturas, lo cual hizo que se disputara con el templo de Zeus el título del más magnífico de toda Grecia. Adicionalmente, el Partenón contaba con algo que lo hacía sobresalir sobre los demás, una enorme estatua criselefantina, es decir, de marfil y oro, de Atenea, creada por el famoso escultor Fidias. Los templos en esas épocas solían tener imágenes más austeras de los dioses, bastante anticuadas e inclusive en materiales poco finos, que daban pie a leyendas de que las imágenes eran piezas que habían aparecido por obra misma de los dioses o la naturaleza. Eso todavía se hace. En este sentido, una estatua tan ostentosa como la del Partenón era una clara novedad. Elis, viéndose desbancada en importancia religiosa por Atenas, rápidamente buscó incorporar una obra de arte similar en su templo de Zeus. Para financiar esto, los elidanos se valieron de la guerra. En esas épocas habían entrado en conflicto con la cercana ciudad de Pisa, la cual derrotaron y saquearon. El botín de allí sacado sirvió para pagar la construcción de la estatua. Para asegurarse que la estatua fuera tanto o más magnífica que la de Atenas, se comisionó al mismo escultor, Fidias, quien ya tenía un gran renombre en Grecia por su habilidad artística, pero al mismo tiempo era envidiado por su amistad con el estadista ateniense, Pericles. Según algunas fuentes, Fidias fue acusado falsamente de haber malversado el oro que se utilizó para la estatua de Atenea, y por tanto tuvo que huir de Atenas, terminando en Olimpia, a donde llegaría para construir la famosa estatua. Parte 2. Construcción. Fidias ya tenía experiencia construyendo estatuas criselefantinas, con la ya mencionada estatua de Atenea Partenos, por lo que con la estatua de Zeus realizó un proceso similar. Para trabajar, Fidias se instaló en un ergasterion, es decir, un taller cercano al templo, que además lo simulaba. Este taller de hecho fue encontrado por arqueólogos alemanes en 1958, debajo de las ruinas de una vieja basílica bizantina. En el antiguo taller encontraron restos de cerámica, moldes, trozos de marfil y otros materiales, además de una jarra de vino con una inscripción que decía «Pertenezco a Fidias». Para la construcción, en primer lugar, se realizó un armazón de madera que daba la forma y estructura general de la estatua. Sobre este se acomodaban las láminas esculpidas de marfil. Las uniones eran camufladas para que pareciera que el conjunto era una sola pieza. El vestido y otros detalles fueron cubiertos con láminas de oro moldeadas y talladas con varios detalles. El trabajo se finalizó alrededor del 430 a.C. Fidias desaparece de la historia poco después. Según el escritor Plutarco, Fidias fue apresado por los atenienses por el asunto del oro y murió en la prisión. Otra versión narrada por el escritor Filócoro de Atenas dice que Fidias fue asesinado por los elidanos luego de terminar la estatua. Parte 3. Descripción. Ya viendo el contexto y el proceso de construcción, seguramente les queda la curiosidad de saber cómo se veía la estatua y por qué era considerada tan magnífica. Lamentablemente no queda nada de la estatua en la actualidad, por lo que debemos reconstruir su apariencia a partir de otras fuentes. La estatua fue representada en varios medios, como monedas, de las cuales pueden encontrarse varios ejemplos. También se la ha encontrado en frescos de villas romanas. Se desconocen copias que hayan sobrevivido hasta la actualidad, aunque existen varias estatuas que parecieran al menos tener una pose similar. De todas maneras, se sabe que sí existieron copias o estatuas similares en el mundo griego, como en la ciudad de Cirene, en la actual Libia, o en la ciudad de Megara,
la cual fue construida por el escultor Teocosmos, según algunos con apoyo de Fidias. Pero los recursos más valiosos para reconstruir la apariencia de la estatua fueron las detalladas descripciones que ofrecieron varios escritores grecorromanos que la visitaron a través de los siglos. Uno de ellos, Estrabón, por ejemplo, deja este curioso pasaje en referencia al tamaño de la estatua. La más grande de estas era la imagen de Zeus, hecha por Fidias de Atenas, hijo de Cármides. Esta fue hecha de marfil y es tan grande que, aunque el templo es bastante grande, el artista parece haber errado en la simetría correcta, dado que esculpió a Zeus sentado casi tocando el techo con su cabeza, lo cual deja la impresión de que si Zeus se levantara de su silla, derribaría el techo del templo. La descripción más detallada la ofrece Pausanias, un escritor que realizó extensos viajes por Grecia y visitó la estatua en el siglo II después de Cristo. De su narración, junto con las demás fuentes, se puede saber lo siguiente. La enorme estatua de Zeus estaba sentada en un trono y tenía una altura aproximada de 13 metros. Su musculoso cuerpo estaba todo esculpido en marfil, mientras que sus ropas estaban cubiertas de oro. Su rostro era barbado y, según las representaciones en monedas, parecía tener aires del estilo arcaico griego. Por mucho tiempo se pensó que un busto encontrado en Italia en 1775, llamado el Zeus de Otricoli, era una copia exacta del rostro de la estatua, aunque esto ahora está puesto en duda. En la cabeza la estatua tenía también una corona de hojas de olivo. Los ropajes de oro asimismo estaban tallados con animales y flores de lirio. En la mano derecha el dios llevaba una estatua más pequeña de Nike, la diosa alada de la victoria, esculpida también en oro y marfil, la cual probablemente hacía alusión a las victorias en la guerra y en los deportes olímpicos. En su mano izquierda llevaba un cetro metálico, con un águila posada en la punta. En sus pies llevaba también sandalias de oro. El trono en el que se sentaba el dios era de oro y de marfil, adornado con piedras preciosas y ébano. Este estaba tallado con esculturas de toda clase, entre las que había esfinges, la diosa Nike, el dios Apolo, la diosa Artemisia y otras escenas mitológicas. La estatua tenía también un descansapiés, con leones dorados y relieves con escenas de la mitología. El pedestal sobre el que estaba toda la estatua también tenía relieves tallados con escenas mitológicas. Fidias aparentemente dio un toque personal a la estatua. En el trono había tallada en relieve una estatua de Pantarces, un joven campeón olímpico, que según la tradición era el Erómenos o el amado de Fidias. Según el escritor cristiano Clemente de Alejandría, en uno de los dedos de la estatua Fidias había dejado escrita la frase Pantarques Calos. Pantarces es hermoso. Alrededor de la estatua también había varias decoraciones interesantes. El piso estaba pavimentado con mármol negro. Al frente de la estatua había una especie de pileta también de mármol negro, la cual según Pausanias estaba llena de aceite de oliva, el cual él dice servía para evitar que la estatua se agrietara. Delante de la estatua había también una vasija de bronce, que según una curiosa leyenda marcaba el sitio en donde Zeus había lanzado un rayo, ante la solicitud de Fidias de recibir una señal de que el dios aprobaba su trabajo. Otro elemento curioso era que el techo del templo tenía tejas de mármol pentélico translúcido, lo que permitía que el interior estuviera iluminado por dentro durante el día. En los siglos posteriores se agregó una enorme y magnífica cortina de púrpura fenicio, con tejidos en oro al estilo asirio. Esta había sido donada en el año 167 a.C. por el rey Antíoco IV de Siria, quien era reconocido por haber saqueado la ciudad de Jerusalén, por lo que algunos especulan que esa era la cortina del famoso templo del dios judío. Parte 4. Años posteriores y destrucción. La estatua permaneció en el templo por varios siglos, reverenciada y mantenida con el paso de los años. Según Pausanias, que visitó la estatua casi 600 años después de su construcción,
A los descendientes de Fidias se les asignó el privilegio de ser los limpiadores de la estatua, removiéndole el polvo y puliéndola regularmente. Aún así, con el tiempo la estatua se empezó a deteriorar. Pausanias describe, por ejemplo, que se habían puesto unas columnas debajo del trono adicionales a sus 4 patas, con el objetivo de reforzarlo en caso de un fallo estructural. El escritor Luciano de Samosata menciona que el interior de la estatua estaba infestado de ratas, aunque puede que esta afirmación fuera una sátira. La fama de la estatua trascendió los siglos, siendo bastante apreciada en las épocas del Imperio Romano. Según una historia que cuenta el historiador Suetonio, el emperador Calígula ordenó el traslado de la estatua a Roma, con el aparente objetivo de reemplazarle su cabeza con un retrato suyo. Pero esto nunca se llevó a cabo. Según una leyenda, cuando los trabajadores llegaron al templo a remover la estatua, esta cobró vida y lanzó una carcajada ante sus intenciones, lo cual los espantó del lugar. El destino final de la estatua está rodeado de misterio. El culto a Zeus, junto con el de los demás dioses griegos, eventualmente cayó en desuso, luego de la cristianización del Imperio Romano. Para el siglo VI, el templo, junto con el resto de Olimpia, ya estaba en ruinas, por una combinación de posibles incendios, terremotos e inundaciones causadas por el cambio del curso del río Alfeo. Hoy, restos de los frisos y relieves del templo pueden encontrarse en el Museo Arqueológico de Olimpia. En cuanto a la estatua, puede ser que fuera destruida junto con el templo, pero existe una tradición escrita varios siglos después por el cronista bizantino Georgios Cedreno, que asegura que la estatua fue trasladada a Constantinopla y puesta en una colección de famosas estatuas grecorromanas, en el llamado Palacio de Lauso. Esta colección fue destruida en el año 475, en un catastrófico incendio. Y aunque el cronista no menciona específicamente la destrucción de la estatua en el fuego, es posible que haya perecido allí. Parte 5. Legado. Como ya hemos dicho, la estatua de Zeus por Fidias puede caracterizarse como una de las más influyentes de la historia, siendo el símbolo perfecto del poder patriarcal y de la gloria de la civilización griega. Su principal legado consiste en la creación de una iconografía que se engranó en el imaginario occidental. Algo curioso es que esta iconografía de Zeus posiblemente fue un intento de cambiar la percepción sobre la imagen del dios. Zeus no era necesariamente visto como un dios benévolo, sino más bien como un personaje violento, e inclusive tiránico y promiscuo. Es por eso que Fidias no lo representó como un Zeus Ceraunios, un señor de los rayos, dispuesto a atacar a su oponente, sino como un rey maduro y justo, sentado en una actitud serena. Esta iconografía se estableció como la principal para el dios, y de manera más importante se empezó a conjugar con otras representaciones del poder. Este imaginario de un dios o un monarca sentado en un trono en actitud serena quedó como la iconografía universal del poder, por lo que empezó a verse en representaciones de figuras como los emperadores romanos, y tras la cristianización de ese imperio, en las de Jesucristo, particularmente el llamado Christos Pantocrator, o Cristo Todopoderoso. La iconografía sobrevivió a la Edad Media y regresó al imaginario popular con la reactivación del interés en el mundo grecorromano durante la época del Renacimiento. Figuras como Rafael o Miguel Ángel emularon la estatua de Fidias a través de las copias que se desenterraban constantemente en Roma. Pero había cierta contradicción en la admiración artística hacia la representación del dios pagano. Por ejemplo, en este famoso grabado que representa la estatua, creado por el holandés Philips Gale, se puede apreciar la admiración hacia la grandeza artística y cultural de la antigua Grecia, pero al mismo tiempo una condena cristiana hacia la supuesta inmoralidad del culto pagano. Una admiración aún mayor por el mundo grecorromano surgió durante el periodo de la Ilustración y el Neoclasicismo, en donde además se empezó a copiar la idea del Zeus entronizado para representar el poder político. Napoleón, por ejemplo, usó esa iconografía en este famoso retrato por Ingres.
e inclusive con la aparición de los estados nacionales se emuló a Zeus en los retratos de los llamados padres de la patria, como Washington y Lincoln en Estados Unidos o inclusive Bolívar en Sudamérica. Quizá lo más interesante de estudiar este tipo de obras es ver que ciertas ideas e imágenes sobreviven a través de los siglos y se aferran a la conciencia colectiva de la sociedad. Por eso es que al tratar de desentrañar sus orígenes, podemos entender mejor las complejidades de la experiencia humana. Bueno amigos, eso fue todo por hoy. Espero les haya gustado el video. Como siempre, no olviden suscribirse, dejar like y dejarnos comentarios como si les gustó el video, si tienen alguna duda o de qué maravilla les gustaría que habláramos en próximos videos. También síganos en redes sociales que ustedes ya conocen cuáles son, especialmente en Instagram, en el que estamos poniendo bastante contenido. Nos veremos muy pronto para un nuevo viaje en el tiempo.